Buenas tardes a todas y a todos. Antes de comenzar, vamos a esperar un par de minutitos para que se conecten más personas. Les damos la bienvenida a quienes ya se están conectando. Veo ahí varios participantes ya. Vamos a esperar unos segundos más. Está subiendo muy rápido la cantidad de participantes. Ya, excelente. Vamos a partir. Ya tenemos bastantes personas conectadas. Bueno, buenas tardes, soy Cristian Parada, parte del equipo de Puentes UC. Les doy la bienvenida a la tercera sesión ya de este ciclo de charlas constituyentes que hemos llamado Gobiernos Locales y Nueva Constitución. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que se ha conversado bastante, ¿cierto?, en distintos espacios de la discusión pública desde el inicio del proceso constituyente, que se trata de los derechos sociales. Esta instancia tiene por objetivo poder conocer de parte de dos académicos y expertos en estas temáticas los puntos claves que hay que tener en cuenta sobre la propuesta de nueva constitución en esta materia. Queremos crear algunas instancias de información y profundización sobre estos tópicos de cara al plebiscito del 4 de septiembre, ¿no es así? Y vamos entonces a saludar y agradecer a todos y todas las presentes, y en especial a nuestros panelistas de hoy. Saludamos a Alejandra Race. Ella es doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Sociología y socióloga de la misma Casa de Estudios. Gracias, Alejandra, por acompañarnos hoy día. Y también saludamos a José Antonio Vieragallo. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica, fue diputado, senador, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, también miembro del Tribunal Constitucional y embajador de Chile en Argentina. Muchas gracias también, José Antonio, por acompañarnos hoy día. Y a los asistentes, les comento que pueden hacer sus preguntas y o comentarios a través del chat. Por supuesto, al final vamos a tener un espacio para poder seleccionar algunas de esas preguntas, inquietudes, comentarios, y poder responderlas a través de Alejandra y José Antonio. Vamos a dar entonces inicio a la presentación, y para comenzar los vamos a dejar con Alejandra Race. Alejandra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al Centro de Políticas Públicas. Yo voy a compartir una breve presentación que hice para ir pauteándome y no salirme de los tiempos. Bueno, el tema que nos convoca hoy día, los derechos sociales en la propuesta de nueva constitución. Yo soy de formación de base socióloga, así que les voy a ofrecer la mirada desde ahí, desde la sociología y también desde lo que me he dedicado después, los estudios urbanos. Yo creo que es súper importante tomar en consideración que nuestro actual proceso constituyente tiene un origen muy claro, que es el mandato de abordar a través de un camino institucional, de dar una salida institucional
a una serie de demandas sociales que emanaron en un determinado momento en la sociedad chilena. Acá esa nube de palabras es una nube que está construida con los horizontes de lucha de las organizaciones, de distintos tipos de organizaciones de Santiago, Concepción y Talca, que surgieron justo después del 18 de octubre. Y uno ve ahí como hay una búsqueda por un montón de cosas, en el fondo por un mayor bienestar, por tener una mejor sociedad, por avanzar hacia mayor dignidad, por también trabajar más en los territorios, más juntos, las demandas feministas, etc. Acá hay algunas fotos del tipo de consignas que uno veía en las calles esos días, por la vivienda, no más AFP, la salud como derecho, las deudas universitarias, etc. Y acá es importante entender que todas las demandas que tuvieron centralidad en la movilización y en las conversaciones que se generaron a partir de ello fueron quedando recogidas como derechos sociales en el texto de la propuesta. Entonces, ¿qué es lo que observa uno cuando mira el texto en términos, por ejemplo, del protagonismo que cobran ciertos derechos y de su grado de desarrollo? La preocupación, por ejemplo, por los adultos mayores, las pensiones y su calidad de vida en general. Eso, por ejemplo, queda recogido en el artículo 33 y se recoge una idea que fue muy central en ese momento, que es la idea de envejecer con dignidad. No solamente como centrado en las pensiones, sino la idea de tener un proceso de envejecimiento que es resguardado y que sobre todo es digno. El acceso a la vivienda y las desigualdades urbanas, yo que soy urbanista, me acuerdo perfecto de un dibujo que había sobre la calle en que se mostraba como la planta de un departamento estándar de un dormitorio o de 2 dormitorios en Santiago Centro, y mostraban cuánta gente podía caber ahí acostada o de pie. Entonces no solamente el tema de poder acceder a la vivienda en propiedad, sino que el poder tener una vivienda que me permita vivir, hacer mi vida, que sea habitable, que sea asequible, que yo la pueda pagar sin comprometer otro tipo de gastos importantes en mi presupuesto, la alimentación. Y también salió mucho el tema de las desigualdades urbanas, la idea de que hay más de una ciudad, de que en el fondo hay partes de la ciudad en las que se puede vivir de una forma y otras en las que no. También salió muy fuerte eso, y no hay que olvidar el rol que tuvo la protesta respecto del transporte y del costo del transporte y de moverse en la ciudad como factor inicial de la crisis de octubre. El acceso a la salud y las desigualdades, me faltó una cosa en el anterior. En el acceso a la vivienda es súper interesante que queda recogido no solamente el derecho a acceder a una vivienda digna en el artículo 51, sino que también en el 52 la idea de equidad territorial, es decir, que todas las personas podamos tener acceso a un cierto estándar mínimo de bienestar urbano, de acceso a ciertos servicios, equipamiento y infraestructura urbana, y el rol de la planificación en eso. El acceso a la salud y las desigualdades en este ámbito fue un tema muy habitual en las consignas que hubieron en octubre y en los meses venideros, el tema del acceso a la salud, de la salud como derecho y no como negocio. Y ahí es interesante cómo en el artículo 44 el texto propuesto establece la salud como un sistema solidario. En el fondo, la idea de que en algunos temas, como en salud, no puede ser simplemente un acceso de acuerdo a capacidad de pago, sino que tiene que haber un componente solidario que esté en la base del financiamiento del sistema. Y además la demanda por salud mental, que en el fondo queda explícita en el numeral 11 del artículo 44 del texto de la propuesta. Los altos costos de la educación superior, uno veía muchos carteles que decían como condonación de la deuda del CAE, y que hablaban de el financiamiento de la educación superior como un factor de desigualdad, pero también respecto de la sensación de desprotección en el marco de muchos procesos de universidades que habían cerrado, de carreras, y esta sensación como de desregulación. Y ahí en el fondo queda también esto protegido, el tema, por ejemplo, de la gratuidad de los títulos de pregrado, de las primeras carreras en el fondo en la educación superior, en el artículo 37, que es explícito también.
y el apoyo a lo que ocurre todos los días en cada vivienda, que fue un tema súper interesante que antes no estaba tan fuerte en la opinión pública, en el debate público, el tema de los cuidados y la preocupación por los cuidadores, no solamente en términos de la labor que realizan y los soportes que necesitan para eso, sino también qué pasa con ellos que no pueden trabajar por estar cuidando, qué pasa en términos de su sustento económico, de sus pensiones, de su salud mental. Y este tema de los cuidados también queda explícito en el artículo 50, lo cual es súper interesante porque vuelve un problema que antes había sido considerado privado, un tema público y de responsabilidad del Estado. Entonces acá, si bien uno podría pensar que quedaron demasiados derechos, que es algo que uno ha escuchado varias veces en la discusión pública, o que hay cosas que no era necesario que estuvieran explícitas, hay varias cosas que destacar acá. Lo primero es que es importante recordar los procesos sociales en los que se enmarca la propuesta de texto constitucional. Acá hay una sensación de haber estado desprotegido. Uno veía mucho la demanda por basta de abusos, la idea de estar en una situación de desigualdad, de abuso, de desprotección, y lo que se busca de alguna forma es resguardo. Entonces es un texto que busca establecer ese resguardo de manera explícita en las dimensiones que aparecieron como centrales. Entonces, hay que entender el contexto, en el fondo de venir de un texto que es como, de alguna forma, mucho más económico en las palabras y en lo que señala. Acá hay una búsqueda explícita por un texto que resguarde aquellos elementos o dimensiones que las personas consideran centrales para su vida cotidiana y su bienestar en su vida cotidiana. En segundo lugar, estos derechos muchas veces formalizan en nuestra Constitución derechos a los que adscribimos a través de tratados internacionales, es decir, hay cosas que quedan acá explícitas y que ya estaban. Por ejemplo, y ahí me sumo a lo que yo conozco más, que es vivienda. El derecho a la vivienda, nosotros, si bien no estaba en nuestro marco anterior, de una u otra forma nosotros adscribíamos a tratados que definían lo que era el derecho a la vivienda adecuada, y en términos muy similares a lo que quedó. Entonces, en el fondo, el derecho a la vivienda, tal como está en la propuesta de texto, es muy similar a lo que a lo que se entiende por vivienda adecuada en cualquier texto en otro país. ¿Ya? Es muy similar y en ese sentido lo formaliza y lo incorpora. En tercer lugar, y esto es lo que para mí es más importante en términos de políticas públicas, tienen implicancias prácticas concretas que en el mediano plazo se podrán ver en políticas públicas. En el fondo, uno puede ver cosas como, por ejemplo, en el caso del cuidado, la búsqueda por el establecimiento de un sistema nacional de cuidado. Y ahí uno podría decir, bueno, pero ¿cómo vamos a apoyar el cuidado? Es algo quizá demasiado como subjetivo o muy difícil porque está fragmentado, porque lo hacen miles de personas en muchas partes distintas y de distintas formas. Pero ahí lo que uno ve es que hay otros países en los que la legislación ha avanzado hacia la protección del cuidado en áreas específicas, y eso ha implicado desarrollar políticas públicas en el área. Por ejemplo, en el caso francés existe la ley de adaptación de la sociedad al envejecimiento, y ahí uno lo que tiene es que se han generado sistemas para adaptar, por ejemplo, las viviendas, para proveer de servicios de cuidado a las personas mayores en ámbitos específicos que les son de mayor dificultad. Y uno puede pensar entonces que hay referentes que nos permitirían concretizar esto en lo que se señala en el texto. Posibilitan discusiones legislativas antes cerradas. Eso yo lo he visto harto en mi ámbito en vivienda. Había muchas discusiones que no se podía tener, porque uno sabía que existía el tope detrás respecto de lo que señalaba la Constitución. Y ahí, por ejemplo, cuando se empezó a discutir la posibilidad de tener una ley de 5%, que era la idea de que en cada nuevo desarrollo un 5% fuera destinado a la vivienda económica, de inmediato se consideraba como un elemento expropiatorio y se detenía la discusión. Entonces hay un montón de discusiones que no podíamos tener o respecto del rol del Estado como desarrollador de vivienda. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero esto, ¿de qué sirve que quede el derecho a la vivienda establecido de esta forma? De una u otra forma le da un estatus que le permite
abrir discusiones legislativas que antes teníamos vedadas. No se trata esto de cerrar, sino todo lo contrario, de abrir. Hay muchos de los elementos que quedan en los derechos sociales que no quedan cerrados, pero lo que permiten es generar nuevas discusiones legislativas que antes no era posible sostener. En segundo lugar, dan soporte y promueven la creación de políticas integrales en torno a programas que, siendo relevantes, estaban siendo abordados de forma súper fragmentada. Por ejemplo, en mi caso, en vivienda, pasaba mucho que nosotros no tenemos, por ejemplo, una política propiamente tal de suelo. Y ahora con lo que se introduce como derecho va a ser necesario y se puede además avanzar hacia allá. Entonces, de alguna forma se empuja, lo mismo pasa por ejemplo con las partidas de la gratuidad, que si bien están ahí y ya se han instalado, no existe una visión integral respecto de lo que debería ser el sistema de financiamiento de la educación superior y hacia donde queremos que continúe. Entonces ahí hay como un empuje hacia el legislador a que avance de manera más consistente en estos temas. Y además lo impulsan a desarrollar políticas anti-inexistentes, como es el caso del cuidado. Hay cosas completamente nuevas, lo del cuidado, lo del soporte a los adultos mayores, etc. En suma, la incorporación de estos ámbitos de derecho lo que viene a hacer es abrir nuevas discusiones legislativas, a consolidar algunos ámbitos en términos de programas que antes no tenían un buen sustento, y a crear nuevos ámbitos de política pública. En el fondo nosotros tenemos cosas que estaban, pero no tenían un sustento legislativo específico, que se discutían a través, por ejemplo, de partidas presupuestarias, etcétera, lo que no les permitía tener como integralidad o continuidad en el tiempo, pero además hay otras cosas respecto a las que no teníamos nada, como es el ámbito nuevo de los cuidados. Y en ese sentido el texto no viene a cerrar, sino a abrir ámbitos de desarrollo legislativo y de las políticas públicas, y desde mi perspectiva en términos de los derechos sociales es un gran avance, porque nos va a permitir tener sistemas mucho más integrales en ciertos temas, que son además los que la propia ciudadanía levantó como críticos en su bienestar y en su vida cotidiana. Eso por ahora. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Nos han llegado ya algunas preguntas, pero las vamos a dejar para el final, ¿ya? Así que pueden seguir haciendo preguntas por el chat. Eh, Ahora entonces le vamos a dar el paso a José Antonio Villaragallo para poder escuchar su exposición. José Antonio, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, y creo que este es uno de los temas centrales de la propuesta de nueva Constitución. En realidad, esta propuesta lo que hace es cambiar el eje del sistema constitucional hacia una mirada más solidaria, una mirada más de derecho, y al mismo tiempo una mirada en la cual el Estado pasa a tener un rol más comprometido, más activo en la realización de los principios básicos constitucionales, y entre ellos los derechos humanos. Chile tiene una larga tradición en esta materia de derecho económico y social. Quiero recordar que el embajador chileno en Naciones Unidas de la época fue el que planteó, cuando se discutió la Declaración Universal de Derechos Humanos, después de la guerra, el que planteó los derechos económicos y sociales, que fue recogido después con mucha fuerza por la señora Roosevelt, que era la representante de los Estados Unidos. Y si hay un tema que surgió con fuerza después de la guerra, fue justamente este de los derechos económicos y sociales. Esto está muy ligado a la idea de un Estado social de derecho, que, como digo, pretende justamente que el Estado no sea solo un árbitro para entre los intereses diferentes de la sociedad, sino que se comprometa hasta donde sea conveniente con la realización práctica de estos derechos. En la noción de Estado social de derecho está consagrada claramente en la Constitución alemana, y después fue tomada de otra manera por la Constitución italiana, por la española, y así sucesivamente. Estos derechos constituyen en realidad, como quien dijera, una base civilizatoria mínima común, desde la cual cada cual desarrolla después su libertad. Es como rescatar a las personas de la dictadura de la necesidad, del
Es como decir, mire, no basta con terminar con la esclavitud, sino que hay que terminar también con la esclavitud de la necesidad urgente que me hace vivir en forma no satisfactoria. Ahora, la paradoja en América Latina es que muchas constituciones tienen un listado importante de derechos, entre ellos económicos y sociales, y la realidad, en cambio, no se ajusta a esa aspiración. Entonces, también este es un punto que hay que tener en cuenta, que si estamos dando este paso es porque no queremos caer en el concierto de una cierta, entre comillas, demagogia jurídica en que se consagran derechos sabiendo que después la realidad va a ir por otro camino, sino que queremos, como muy bien decía Alejandra, que esto sea un compromiso real de la sociedad. Esto supone al menos dos cosas. Una que ella señaló muy claramente, y es que las políticas públicas del Estado estén orientadas hacia la realización de estos derechos. Y para eso existe una cierta vigilancia internacional del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ante el cual todos los estados tienen que presentar un informe sobre hasta dónde han ido avanzando en estas materias. Obviamente que cuando hay una crisis económica, cuando hay un desastre natural grave, o sea, cuando hay un imprevisto muy importante, es muy probable que algunos de estos derechos se vean afectados. Eso se comprende. Pero lo importante aquí es que la política pública tenga una orientación para la realización de estos derechos en la vida práctica. Después, el otro punto importante es que haya un derecho de cada persona para reclamar su derecho ante tribunales. Este quizás sea el tema más discutido en el derecho público. La Constitución propuesta se inclina creando una acción de tutela constitucional para todos estos derechos que se pueden ejercer ante cualquier tribunal de primera instancia de la República, reemplazando el derecho, el recurso de protección que existía. Ahora, lo que también se discute mucho, hasta dónde la Constitución tiene que especificar la forma en que el Estado va a realizar las prestaciones que estos derechos implican. ¿Me explico? ¿Tiene el Estado que decir en la Constitución en detalle el sistema educacional, por ejemplo? La respuesta es sí, por la tradición en Chile de tener un sistema educacional mixto, cuya columna vertebral es la educación pública, pero donde existe la educación particular subvencionada. Es evidente entonces que el Estado, o sea, la Constitución tiene que referirse a ese sistema. En el caso de los otros derechos, la propuesta constitucional actual es mucho más parca. Por ejemplo, en el caso del derecho a la salud, hace una referencia a un sistema universal de salud, pero sin especificar mayormente en qué consiste, dejando eso a la ley. Sí se inclina en un artículo transitorio porque ese sistema el sistema único se refiere principalmente a la aseguración de la salud. O sea, para ser claro, a la relación o sea, al pago que cada uno de nosotros hace, digamos, para poder costear la salud. Unos van al FONASA, otros a ISAPRE, ahora se tendería a que todo fuera al FONASA. Pero sin embargo, las prestaciones de salud seguirán siendo públicas y privadas. Y todo eso tendrá que ser discutido en una nueva ley. En el caso de las relaciones del trabajo, lo que más especifica la Constitución es el papel exclusivo para la negociación colectiva en cada empresa que tendrían los sindicatos, cosa que en la actual Constitución no es así. Y además habilita para la negociación colectiva por rama de actividad y no solo por cada una de las empresas. Bueno, y así podemos ir añadiendo, analizando artículo por artículo. Yo creo que en esto la Constitución que se nos propone es bastante equilibrada. Además de eso, se garantizan nuevos derechos.
como el derecho de acceso a la información pública a nivel constitucional, el derecho al buen gobierno y por tanto a la transparencia de la administración pública, el derecho a la rendición de cuentas de las autoridades, a la probidad en la administración. O sea, hay todo un capítulo bastante bueno y novedoso que se llama de buen gobierno, que se refiere justamente a tratar de evitar la corrupción y el abuso. Ahora, la noción misma de derecho humano es dinámica, porque a todo lo que hemos dicho habría que añadir el capítulo que se refiere a una bastante extensa, pormenorizada relación sobre el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación o un ambiente saludable. Y ahí viene todo un capítulo sobre la relación entre las personas y la naturaleza y el respeto, digamos, ecológico. Ahora, el foco del debate ha estado en dos puntos. Uno, como digo, hasta dónde debiera la Constitución establecer el sistema de las prestaciones. A eso ya me he referido. Y el segundo es el de en el nivel individual, es decir, hasta dónde yo puedo reclamar y qué puedo reclamar ante un tribunal si no estoy satisfecho con la forma en que se me están prestando los derechos o me están respetando mis derechos económicos y sociales. En esto va a depender mucho de la jurisprudencia de los tribunales, porque en eso la Constitución no es tan específica. Por lo que es la tradición que tenemos de la jurisprudencia de la Corte Suprema actual, por ejemplo, el derecho a la salud comprende el acceso a un tratamiento médico oportuno, siguiendo el modelo del auge, y también comprendería el derecho a recibir el medicamento adecuado. Esto lo ha hecho ya la Corte Suprema con la Constitución actual y ha sido, digamos, una batalla muy importante de muchas agrupaciones de pacientes. En la educación, teniendo nosotros ya en Chile una cobertura universal, el tema es la calidad de la educación y la gratuidad progresiva de la misma. En el trabajo, ahí lo básico es cumplir, digamos, los tratados y convenios de la OIT y sobre todo bajo la idea del trabajo decente y al mismo tiempo tener un adecuado sistema de subsidio de cesantía. Y en la seguridad social se trata de una pensión de invalidez o de vejez que sea adecuada. Y para eso, si bien no está establecido en la Constitución, está mandatado, digamos, para que el legislador pueda, en este caso, establecer un sistema adecuado. Y lo mismo de la vivienda ya se ha añadido. Ahora, sobre el mecanismo judicial, se ha discutido si no sería más adecuado mantener el sistema del recurso de protección actual, en que la persona va directamente a la Corte de Apelaciones respectiva y después la Corte Suprema. En este caso, se dice que debiera ir primero al tribunal de instancia, quiere decir al juzgado de letras del lugar, lo que puede ser más de un acceso más fácil, pero también puede ser más largo, porque podría determinar, digamos, una tramitación más prolongada hasta llegar a la Corte Suprema. En todo caso, digamos, a mí me parece que eso es algo que se podría discutir y habría que ver cuál es la fórmula mejor. Yo creo que el otro punto que me parece importante en el caso de la nueva Constitución es que además se crea el defensor o la Defensoría del Pueblo. Esto existe en muchos países, viene de Suecia, del Ombudsman, y en el fondo es una institución que ayuda al ciudadano a reclamar sus derechos. Está pensada principalmente para derechos o demandas colectivas, pero no únicamente.
Entonces, creo de que podamos contar con una adecuada defensoría de las personas, o defensoría del pueblo, según se quiera llamar, es algo muy importante si eso lo logramos plasmar bien después en una legislación. Y esa defensoría debiera ser descentralizada, de tal manera que tenga oficinas en cada región y que sea de fácil acceso. Ahora, pensando en los municipios, yo creo que lo primero que el ciudadano necesita al llegar al contacto más cercano, que siempre es el municipio, es tener una orientación adecuada de cuáles son sus derechos y dónde poderlos reclamar y cómo hacerlo. Para eso, digamos, en general, las oficinas de Chile Atiende suelen ser en un cierto aspecto bastante eficaces. A lo mejor ese sistema habría que multiplicarlo y también colocarlo con mayor énfasis a nivel municipal. Porque si no, la gente, aunque esté escrito en la Constitución o en la ley, se puede sentir muy desamparada, muy lejana a un sistema que siempre asusta cuando uno se enfrenta a la burocracia estatal. En segundo lugar, yo creo que es importante que cada municipio haga como un balance de lo que fue o ha sido o sigue siendo su experiencia en el manejo de dos derechos sociales fundamentales, que ha sido la educación y la salud primaria. Porque en eso los municipios han tenido una experiencia privilegiada, con luces y sombras. Entonces, ya hay un proceso de desmunicipalización en materia educacional, pero no se ha avanzado en esa materia, en lo que se refiere a la salud primaria. Ahora, si van a seguir los municipios con un papel en materia de salud primaria, bueno, es muy importante que también haya una reflexión de cómo ha funcionado, cuáles han sido los problemas, cuál ha sido la relación entre esos consultorios de salud o CESFAM con el sistema de salud, digamos, el sistema regional de salud y después con el ministerio, en fin. Yo creo que son como dos temas bastante importantes. Y obviamente está la participación ciudadana, donde los municipios han sido bien activos y la nueva Constitución establece fortalecer un sistema de participación que haga, digamos, que las personas que tienen derechos puedan organizarse y hacer valer esos derechos. Ahora, termino diciendo que todo esto presupone un país que avanza, un país que progresa, un país que se desarrolla y que crece su nivel económico. Porque evidentemente la realización de estos derechos está en relación directa con el nivel de desarrollo que hay en el país. Si en el país existe pobreza o existe mucha desigualdad o existe, digamos, descuido de la naturaleza, aunque hubiera crecimiento económico, evidentemente estos derechos van a ver afectados. Entonces, aquí está bien, se puede aprobar el nuevo texto, lo importante después será cómo se gobierna, qué orientación se da la ciudadanía a través de los mecanismos democráticos para que estos ideales, estos principios constitucionales se vayan haciendo carne y realidad en la vida de cada uno de los ciudadanos. No es que porque tengamos un nuevo texto las cosas se van a resolver de la noche a la mañana, la implementación será un proceso paulatino y en ese proceso, digamos, muy importante que los propios ciudadanos vayan decidiendo cuál es el futuro que quieren para su país. La Constitución es un marco, no es una opción política, es un marco general dentro del cual tiene que reinar la libertad para que unos digan nos gustaría más ir con estos énfasis, otros dirán con estos otros énfasis, y en esa dialéctica se va desarrollando, digamos, la democracia. Termino diciendo, estos derechos lo que garantizan es que en ese marco se tenga en cuenta, como quien dijera, los pisos básicos para que la vida social pueda ser vivible y sea humana, digamos, como una exigencia no solo política, sino que también legal.
Eso, gracias. Muchísimas gracias a usted, José Antonio, por la exposición. Vamos a dar paso a las preguntas. Nos han llegado algunas. Por ejemplo, es una pregunta abierta, la pueden contestar ambos. Andrés pregunta, ¿cómo se relacionan, a juicio de ustedes, los derechos sociales que están ahora consagrados en la Constitución con la posible construcción de una economía de tipo social y solidario? ¿Cómo se relaciona con un nuevo tipo de enfoque de desarrollo del país? Es una pregunta la puede responder cualquiera de los dos. Bueno, si quiere yo le respondo. Hola. No, anda tú primero, Alejandra. Yo iba a decir que en parte José Antonio respondió parte de esa pregunta en su exposición, porque esa pregunta estaba desde antes. Ahora, hay varias cosas que en el texto nuevo apuntan a dar un rol más claro al Estado y a lo público en general. Y también incorporando la idea de mecanismos solidarios de base. Por ejemplo, en el caso de la provisión de salud hay un énfasis específico en que el sistema de financiamiento sea solidario, lo que de alguna manera retrae el espacio de la salud de ser como un bien cualquiera, dependiendo en que el acceso depende directamente de la capacidad de pago, a volverlo un sistema de sí mismo solidario, y en que el acceso está dado solidariamente y la contribución de financiamiento es solidaria. Hay otros temas en los que también se da un espacio más claro, por ejemplo, en términos de planificación. Hay una búsqueda, en el caso de ciudades y de territorio, por incorporar de manera explícita el rol de planificación del Estado sobre lo que ocurre en las ciudades y en los territorios en general. Y después, además, hay un énfasis en el tema de la provisión pública de muchos servicios. Nosotros, por ejemplo, en vivienda, actualmente no tenemos vivienda propiamente pública, y en el caso del derecho a la vivienda, tal como está ahora, se abre la posibilidad de la provisión pública, sin quitar espacio a que también pueda haber provisión privada. Y eso es algo que es bien interesante en varios artículos en que se hace explícito el rol de la sociedad civil directamente, en la definición de los instrumentos, de los sistemas y de las políticas que van a venir. Entonces, de alguna forma, a través de la definición más específica de los roles, yo siento que se va dando forma a esta idea como un poco más solidaria y más social. Además de todo lo que dijo José Antonio respecto de esta idea de Estado social de derecho, que es como el fundamento que hay detrás. Gracias, Alejandra. Perdón, José Antonio, iba a agregar algo, ¿no? No, tal vez decir, para complementar lo que ha dicho Alejandra, que lo que se hace cuando, a ver, países que tienen un sistema social fuerte, donde en general estos derechos están bastante garantizados, en general no hay discusión en la política, llamémoslo entre derechas o izquierdas, entre mantener ese Estado. Por ejemplo, en Francia en general no hay discusión sobre la mantención del modelo de Estado social. Se podrán discutir algunos mecanismos. O por ejemplo en Inglaterra, que tenemos un sistema público de salud, sí, se puede discutir, digamos, hasta dónde debieran participar también prestadores privados, pero en general no se discute la existencia del servicio público de salud. Ahora, eso es como algo que está ya internalizado, no tanto en la Constitución, sino que en la cultura política de las personas. Entonces, las énfasis de los distintos fuerzas políticas o candidatos son sobre algunos aspectos o materias que tienen que ver con la realización práctica de estos valores, pero no están en cuestión en general estos valores. Nosotros, en cambio, venimos saliendo, digamos, de un periodo muy largo, que se refiere al periodo de la dictadura, en el cual el énfasis fue el opuesto. O sea, fue la idea, en general, de que el mercado solo podía resolver
una mejor distribución de los ingresos y de los recursos para la realización de estas políticas. Y que el individuo solamente lo que tenía que hacer era escoger entre un sistema de un tipo o un sistema de otro tipo. Bueno, eso yo creo que fue quedando atrás durante el periodo de la transición a la democracia de forma progresiva, y ahora, digamos, con esta propuesta de constitución se da un paso mayor. Pero claro, falta todavía cambiar mucho la cultura de las personas. Esto se nota, por ejemplo, en la discusión sobre la reforma previsional, porque la discusión está centrada hoy día en decir si yo soy dueño o no de mis cotizaciones. O sea, está como considerada como un derecho individual, no como un sistema social. Ahora, ese cambio cultural no es fácil. Y pueden haber retrocesos y es un problema. Ahora, la Constitución probablemente, o sea, no se pronuncia tanto, sino que tiene una orientación social, pero probablemente la reforma previsional, una de las discusiones que habrá en el Parlamento, es hasta dónde las mayores cotizaciones van a ir todas a un fondo común o van a ir en parte a un fondo común y en parte a capitalización individual. Bueno, esas son las discusiones políticas que vendrán, digamos. Muchas gracias, José Antonio. Hay una pregunta que es muy específica, está dirigida a Alejandra, pero la quiero tomar porque sirve para bajar de alguna manera cómo se van a ir concretando estos derechos sociales. La hace Daniela la pregunta y comenta lo siguiente. ¿Cuál sería el estándar de una vivienda digna, a tu juicio, Alejandra? A propósito también de este estudio que salió hace unos días, una semana, algo así, sobre el costo, ¿cierto?, de los derechos sociales, que también lo comentaban por ahí algunos de de las personas que están viéndolos. Esta pregunta sirve como para abordar varios temas que han salido entre las preguntas, porque también está la idea de, por ejemplo, la vivienda en arrendamiento, o esta pregunta de si la Constitución es muy extravagante. La vivienda adecuada está súper definida en términos de lo que significa a nivel internacional. Existe un estándar de lo que es la vivienda adecuada que tiene ciertas especificidades. La primera es la seguridad en la tenencia, que tiene que ver con que yo estoy viviendo bajo un techo y no me pueden desalojar de manera como intempestiva, tiene que ser con un previo aviso y tiene que ser no mediando la violencia. Entonces, hay un estándar que es seguridad en la tenencia. Lo segundo es la disponibilidad de servicios, equipamiento y infraestructura a una accesibilidad cercana, que sea asequible. Asequible tiene que ver con que yo la pueda pagar, y el estándar internacional es más o menos que 1/3 del presupuesto del hogar sea el máximo destinado a pagar por vivienda. El tema de la habitabilidad, que en el fondo no me someta a condiciones de hacinamiento ni de contaminación interna de la vivienda. Que tenga una ubicación accesible, por ejemplo, a través del transporte público, y que sea culturalmente adecuada. Entonces, en el fondo, esto está como bastante predefinido, y dentro de ese marco es que se deberá establecer políticas de vivienda. En la forma en la que está definido el derecho a la vivienda, implica que el derecho a un techo, es decir, a tener vivienda adecuada bajo estas condiciones, puede ser provisto de distintas maneras. Puede ser provisto a través de la vivienda en propiedad, como tenemos actualmente nuestros programas de vivienda con subsidio del Estado. Puede ser provisto a través del arrendamiento, lo que hable también la posibilidad, por ejemplo, de tener vivienda pública a un precio muy bajo para grupos que no pueden o no desean acceder a la vivienda en propiedad. Si bien la gran mayoría de la gente desea una vivienda en propiedad, también hay muchos grupos, por ejemplo, personas más jóvenes, o bien personas que accedieron a un subsidio en el pasado y por problemas económicos tuvieron que vender y ya no pueden acceder a un nuevo subsidio de vivienda, etc. Personas que vienen huyendo de violencia intrafamiliar. Son personas que a lo mejor tienen interés no tener una vivienda propia necesariamente, pero sí una vivienda en arrendamiento. Pensar, por ejemplo, en el comodato, en vivienda para adulto mayor en comodato. Entonces, nos da muchas opciones. Lo importante es asegurar que todos puedan acceder a una vivienda adecuada, que todos tengan un techo que sea adecuado. Entonces, por eso decía que esto no cierra, sino que abre a tener que discutir respecto de cuál va a ser nuestra política de provisión de esa vivienda.
Y ahí en ese sentido, respecto de si es que la Constitución es extravagante, la Constitución, desde lo que yo he conversado con otras personas, es una Constitución que, si bien es más larga que lo más habitual, no incluye descripciones muy distintas de lo que aparece en otros textos internacionales o en derechos que estaban en tratados internacionales a los que nosotros vivimos. En el caso de vivienda es muy similar a lo que se dice en otras partes, en el caso de territorio, y así en varios artículos es muy similar a cuestiones que ya están circulando. Muchas gracias, Alejandra. Como ustedes saben, hay muchos de nuestros asistentes que provienen del mundo municipal. Y voy a tomar una pregunta que tal vez José Antonio también podría profundizar porque lo mencionó en su exposición, pero tiene que ver con esta nueva configuración de Estado regional y con el realce que se le da a los municipios, ¿no? A lo que van a ser ahora comunas autónomas. ¿Cuáles serían los pasos a seguir en esta nueva configuración territorial respecto a la provisión de derechos sociales, José Antonio? A ver, respecto a los municipios, primero los municipios actualmente son autónomos también, o sea, en eso no hay una novedad. También los municipios hoy día tienen personalidad jurídica y derecho público y patrimonio propio. Lo que hay tal vez es que haya una pormenorización más clara en la Constitución de las atribuciones municipales. Y ahí tendríamos que ver ya atribución por atribución. Y en ese sentido, digamos, hay como quien dijera un cambio de énfasis para pasar simplemente de una administración local a la idea de un gobierno local. Pero tampoco hay que pensar como que aquí hay un salto al vacío y vamos a una estructura municipal completamente diversa. No es así, digamos. Después vi en la pregunta del chat un artículo que en realidad, sobre todo los artículos, cualquier abogado puede hablar y podemos tener opiniones muy distintas, o sea, eso es natural. Yo entiendo poco ese artículo que dice que hay que privilegiar primero lo local, después lo regional, después lo nacional. Eso es lo que se llama el principio de subsidiariedad, en sentido estricto. Entonces, como hay una discusión ideológica, además, entre Estado subsidiario y Estado solidario, este artículo entra como a generar una cierta, digamos, polémica. Pero bueno, no, dejemos eso aparte. Lo que sí yo creo es que el capítulo sobre Estado regional es el que tal vez cuando se dicten las leyes respectivas va a haber que entrar a precisar mejor. Porque o tenemos un Estado federal, como podría ser Argentina, o podría ser Estados Unidos, qué sé yo, o México, o tenemos un Estado unitario. Chile ha optado tradicionalmente por un Estado unitario, como Francia, como Portugal. Bueno, ya. Entonces, dentro de ese Estado unitario, lo que hace la nueva propuesta es que sea un Estado unitario regional. El modelo que más se acerca para eso a nosotros es el modelo francés. Ahora, no es fácil imaginar un Estado que sigue siendo unitario, pero que admite, como quien dijera, autonomías regionales. Primero, lo más discutible es el grado de la autonomía. ¿Hasta dónde? Entonces, hay un artículo que dice que todo lo que no se atribuye a una autonomía regional o municipal se entiende que es de competencia central. Bueno, ese es un artículo muy importante, porque entonces quiere decir que el aparato central sigue teniendo un rol significativo. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con mantener equilibrio financiero, quiere decir de que no puede haber derroche de recursos públicos y que el rol del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos sigue siendo central. Después dice, sin embargo, que las regiones y municipios van a ser
va a haber descentralización fiscal, pero eso lo tendrá que determinar la ley. Hasta dónde, cómo funciona, con qué grado de autonomía, etc. Y cuando se dice que los municipios y las regiones se pueden endeudar o que pueden crear empresas, dice conforme lo determine la ley. Entonces esas leyes van a ser muy discutidas, porque tampoco queremos que haya el ejemplo de lo que ocurre en países como Perú o como Argentina, en que los gobiernos regionales o los municipios están quebrados. O sea, tiene que haber aquí responsabilidad fiscal desde el municipio hasta el gobierno central. Ahora, después hay otro artículo que también va a ser muy discutido, en el cual dice de que el gobierno central mantiene el presidente mantiene el nombramiento, para decirlo en simple, de los seremi y de los directores de los servicios públicos nacionales. Eso es muy discutible, digamos, y hasta dónde y cómo. O sea, yo lo que quiero señalar es que el capítulo de regionalización da un paso adelante, pero la implementación de todo eso va a estar en las leyes respectivas. O sea, cuando se dicte la nueva ley de municipalidades o se modifique, y se modifique la ley de gobierno regional. Muchas gracias, José Antonio. Y vamos a tomar también la pregunta de una de nuestras asistentes para cerrar. Voy a tomar dos partes de su pregunta, una para José Antonio, que tiene que ver con, también lo mencionaba José Antonio, por la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo se protegen los derechos sociales en esta nueva constitución? Este cambio, ¿cierto?, de recurso de protección, tenemos la acción de tutela. Bueno, ella pregunta básicamente por la Defensoría del Pueblo, cómo se va a constituir, cómo va a funcionar en el fondo, respecto a la tutela de estos derechos, en su visión como abogado. Bueno, de nuevo, ahí habrá una discusión en el Parlamento. La Defensoría del Pueblo, en algún sentido, estaba pensado principalmente para defender colectivamente a un grupo de ciudadanos cuando el Estado o viola sus derechos o no los protege. Por ejemplo, si de repente, digamos, hubiera un servicio de salud que no cubre una determinada enfermedad que sería muy importante ser tratada, entonces podría el defensor del pueblo entrar. Pero también puede ser que el defensor del pueblo pueda también no solo referirse a acciones colectivas, sino que también puede hacer ciertas acciones individuales que sean emblemáticas. Sobre eso, todo eso está por discutirse. Ahora, quiero decir que hay varios países que tienen Defensoría del Pueblo, en una funciona bien, en otros más o menos, como todo en la vida. O sea, no porque esté escrito en la Constitución todo esto va a ser perfecto, sino que depende de nosotros hacer las cosas bien. Quiero también señalar que, y con eso termino sobre esto, de que también las personas pueden al final, si no les da satisfacción el sistema de justicia chileno, recurrir al sistema interamericano. Y nosotros hemos tenido últimamente 3 sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2 referidas a salud, en que 2 personas no fueron atendidas en la forma mínima adecuada que requerían, y entonces el Estado chileno fue condenado por eso, y una que se refiere a la deuda histórica de los profesores, en que 70 profesores de Antofagasta recurrieron y obtuvieron, triunfaron, digamos, en la Corte Interamericana para que el Estado chileno les pagara, les indemnizara por la deuda histórica. Yo pienso que entonces, si esto va a ser así, es muy probable que otros profesores de otras regiones también vayan por el mismo camino. O sea, también se va a abrir más claramente hoy día el camino de que si el Estado chileno no da satisfacción en determinados casos que son muy evidentes, se pueda recurrir por derechos económicos y sociales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José. Son procesos largos, difíciles,
pero cada vez hay más abogados que están siendo activos en esta materia. Muchas gracias, Alejandra. ¿Querías agregar algo? Yo solo me quisiera referir a una pregunta que hizo alguien respecto como de la idea de universalidad. No sé si era pregunta o era comentario, pero hay algo muy interesante ahí en términos de lo que significa darle universalidad a ciertos derechos y a ciertas prestaciones, o lo que significa tener un sistema solidario, que es una de las principales, volviendo a lo que expuse al principio, una de las principales demandas originales tenía que ver con la profundidad de la desigualdad y con la idea de abuso. Y acá, en muchas cosas que nos parecen fundamentales, lo que se está estableciendo al establecer la universalidad no es solamente un estándar mínimo, sino que es un estándar mínimo que permite reconocernos como en un cierto plano de horizontalidad y que en ese sentido ayuda a avanzar en la idea de cohesión social. Cuando todos tenemos derecho a un cierto mínimo, cuando hay ciertas cosas a las que podemos acceder solo por nuestra condición de ciudadano, lo que estamos haciendo también es construir cohesión social. Entonces, yo creo que eso es súper importante tomar en consideración, que acá lo que se está haciendo no es solamente una norma que nos da una cobertura en términos de un servicio que se me va a prestar asegurado, sino que estamos construyendo una manera de entender cómo queremos vivir en la sociedad. Y esa es una discusión que se dio de fondo y que es la que está reflejada en el texto. Y como dice José Antonio, ahora va a quedar como eso se explicita en políticas específicas y cómo se detalla en términos de lo que vamos a prestar. Pero lo importante es que estemos de acuerdo en si es que esta es la sociedad que queremos construir, con estos pisos mínimos, en estas dimensiones de la vida. Y eso es la discusión de fondo. Lo demás va a quedar bastante abierto a la discusión legislativa posterior, y ahí también, en ese sentido, a la ponderación que tiene la discusión parlamentaria y la composición de nuestro Parlamento y el debate público en general. No es algo que vaya a cooptar un grupo, sino que finalmente se produce en el debate público que vayamos teniendo sobre todos estos temas. Sin duda, Alejandra. Va a haber tarea también para el legislador. Bueno, con estas últimas preguntas vamos a ir cerrando la sesión. Le agradecemos a todas y a todos por sumarse y participar de esta instancia, que esperamos que haya sido un aporte para la información. Antes del plebiscito del 4 de septiembre, no pudimos alcanzar a tomar todas las preguntas. Ahí les pido disculpas a los asistentes de las preguntas que no pudimos abarcar. Pero bueno, la invitamos y los invitamos a seguir informándose, a inscribirse en las siguientes sesiones también que tendremos en este ciclo. La próxima semana, por ejemplo, vamos a conversar sobre el tema de participación ciudadana y cómo se refleja en la nueva constitución, en la propuesta de nueva constitución, junto a Valentina Rosas, del equipo de Tenemos que hablar de Chile, y la profesora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, Caroline Stamm. Y finalmente agradecemos nuevamente a José Antonio y a Alejandra por sus presentaciones. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas tardes. Gracias a ustedes.